Corría el año 1784 e Immanuel Kant se siente a escribir un ensayo que, acabaría siendo uno de los pilares del pensamiento moderno. Pero, ojo, no nos imaginemos un texto filosófico súper abstracto, no. Fue una respuesta directa y bastante potente a una pregunta que flotaba en el ambiente, una pregunta que definía toda una época. Y esa pregunta era, ¿qué es la Ilustración? Pero claro, esto no era una pregunta para pasar el rato. ¿Qué va? Era el meollo de un debate público súper intenso en la Prusia del siglo XVIII que afectaba los cimientos de la sociedad, la religión, la política e incluso la vida familiar. A ver, para pillar bien lo que dice Kant, es que primero hay que entender el lío que se había montado. El origen de todo, fíjense, fue una polémica sobre el matrimonio civil. Aquí entra en escena el pastor Zollner. Resulta que este hombre, muy preocupado porque la Ilustración desmontara el orden establecido, lanzó un desafío en un artículo. Dijo algo así como, oigan, antes de ponerse a ilustrar a todo el mundo, ¿por qué no nos aclaran primero qué narices es eso de la Ilustración? Y claro, Kant se dio por aludido, recogió el guante y su respuesta iba a resonar durante siglos. Vale, y aquí Kant va directo al grano, no se anda con chiquitas. Su diagnóstico sobre la condición humana es directo y para muchos bastante incómodo. Aquí la tenemos. Ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la cual él mismo es culpable. Y la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es culpable. Porque para Kant, esta incapacidad para pensar por uno mismo, esta minoría de edad, no viene de que seamos menos inteligentes, no. Viene de la falta de decisión, de la falta de valor. Es nuestra responsabilidad. Y claro, de aquí sale el lema, el grito de guerra de toda la Ilustración. Sapere aude, atrévete a saber. Fíjense que no es un consejo, es casi una orden. Es una llamada a la acción, a la autonomía intelectual. Vale, perfecto. Pero entonces, la pregunta del millón es, si somos capaces de pensar, ¿por qué narices, según Kant, elegimos quedarnos en esa minoría de edad? Vamos a verlo. Kant lo tiene clarísimo. Apunta a dos barreras internas. Por un lado, la pereza. Es que pensar cansa, es un esfuerzo. Y por otro, la cobardía. Salirse del camino marcado o dar los primeros pasos en solitario, pues da un miedo terrible. Y por supuesto, a esto se suma que siempre hay tutores encantados de hacer el trabajo por nosotros. El sistema es súper sencillo. Delegar. ¿Para qué voy a pensar si ya tengo un libro que me lo explica todo? ¿O para qué voy a formarme una conciencia propia si tengo un guía espiritual que me dice lo que está bien y lo que está mal? ¿O decidir sobre mi dieta si ya hay un médico que me lo da todo pautado? Es que es comodísimo. Y siempre se puede pagar para que otros se encarguen de esa tarea tan engorrosa. Y ojo, aunque cualquier tipo de tutela es un problema, para Kant hay una que es la peor de todas, la más dañina, la tutela en materia de religión. La considera la más funesta y deshonrosa porque ataca directamente a la autonomía moral, que para él es el verdadero motor del progreso. Nos mantiene dependientes de una ley externa, en lugar de guiarnos por nuestra propia razón. Bien, si ese es el diagnóstico, ¿cuál es la solución que propone Kant? Pues no es la revolución ni el caos. Todo se resume en una palabra: libertad. Pero una libertad muy específica. Kant no estaba llamando a la gente a tomar las armas y derrocar al rey, ni mucho menos. Lo que pedía era algo más sutil, pero en su opinión mucho más potente: la libertad total para hacer un uso público de la razón. Que cualquiera, como experto, como estudioso, pudiese compartir sus ideas con el mundo entero. Y aquí llegamos a la distinción que quizá es la más compleja de todo el ensayo, pero es fundamental: la diferencia entre el uso público y el uso privado de la razón. A ver si lo aclaramos. El uso público, el de un intelectual que escribe para todo el mundo, tiene que ser libre siempre, sin restricciones. En cambio, el uso privado, el que hace una persona como funcionario o cumpliendo un cargo, ese sí que puede y debe estar limitado para que la sociedad funcione. Para que quede claro, el mismo Kant pone un ejemplo que es perfecto, el de un sacerdote. Cuando este sacerdote está en su iglesia hablando a su congregación, eso es su uso privado, tiene que seguir el dogma, tiene que obedecer. Pero, y aquí está la clave, cuando ese mismo sacerdote se sienta en su despacho como un estudioso y escribe un libro para el público general, eso es su uso público, ahí tiene libertad total para criticar ese mismo dogma, señalar sus fallos y proponer reformas. Es una distinción crucial. Y todo esto, esta idea de obedece en tu cargo pero critica en público, nos lleva de cabeza a la gran paradoja del pensamiento de Kant, una paradoja que se encarna en un personaje histórico concreto, Federico el Grande. Exacto. Kant veía en Federico el Grande, el rey de Prusia, el ejemplo perfecto de gobernante ilustrado, el tipo de líder que podía llevar a su pueblo hacia la ilustración sin que todo saltara por los aires.
Y hay una frase que se le atribuye a Federico que lo resume todo a la perfección. Razonad cuanto queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced. Es la pura esencia del despotismo ilustrado. Libertad de pensamiento sin límites, sí, pero obediencia civil absoluta. Este es el trato, por así decirlo, que propone Kant y que veía en el modelo de Federico. Por un lado, un Estado fuerte, laico, con un ejército disciplinado que garantiza el orden. Y a cambio de esa obediencia, ese mismo Estado protege una libertad de pensamiento radical, sobre todo en temas de religión, permitiendo la crítica y el debate público por escrito. Claro, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Creía Kant que ya se había logrado? ¿Que en su época la humanidad por fin había llegado a la mayoría de edad? Pues la respuesta del propio Kant en 1784 es muy interesante. Es optimista, pero con cautela. Él dice, no, todavía no vivimos en una época ilustrada, pero sí que vivimos en una época de ilustración. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el proceso ya ha empezado, que los mayores obstáculos se han quitado del medio y que el camino está abierto para que la humanidad avance por sí misma. Así que la idea de fondo es esta. La ilustración no es un estado final, no es una meta a la que se llega y ya está. Es un proceso, un camino que nunca termina. Es el ejercicio constante de nuestra libertad para pensar, un derecho que Kant considera sagrado y al que ninguna generación puede renunciar en nombre de las que vendrán. Y así, más de 200 años después, la pregunta de Kant rebota y nos llega hasta hoy. En un mundo lleno de desinformación, de nuevos dogmas, de tutores digitales, la cuestión sigue siendo igual de urgente que en 1784. La pregunta final es si hoy, de verdad, nos atrevemos a saber.